Amamos hablar, nos encanta hablar, queremos ser escuchados, queremos ser apreciados por lo que decimos. Hay un sinfín de programas en la televisión que solamente se trata de eso, de hablar, de discutir, de argumentar, de explicar, de informar o simplemente de chismear de la vida de otras personas. Se estima que en promedio mantenemos 30 conversaciones al día y que en general pasamos un quinto de nuestra existencia hablando. Eso es bastante tiempo. Se dice que si pusiéramos en letras todo lo que decimos en un año, podríamos tener 66 libros de 800 páginas. Si tú tienes más de 40 años, eso significaría que entonces sobrepasarías los 2.500 libros de 800 páginas. Si eres hombre, estarías hablando unas 20,000 palabras al día. Si eres mujer, estarías superando las 30,000. Y si haces videos en YouTube, son incontables. El punto es que nos encanta hablar. Nos fascina relacionarnos por medio de la comunicación. Nos gusta discutir las cosas, nos gusta argumentar, nos gusta decir la última palabra. Nos encanta que las personas sepan o piensen que tenemos razón. Pero precisamente porque nos gusta hablar, muchas de las ocasiones nos metemos en problemas por ello. Los viejos nos dicen que por la boca muere el pez, dándonos a entender que son nuestras propias palabras las que nos enlazan a problemas. Para algunos de nosotros solamente es cosa de empezar a hablar y meternos en líos. Meternos en líos con la familia, meternos en líos con los profesores, meternos en líos con la policía o cualquier otra persona con la que tengamos alguna relación. A veces se echa a perder de forma tan dramática que nos avergüenza o nos lastima el hecho de haber dicho estas palabras. Estoy seguro que en alguna ocasión nos hemos metido en problemas por las cosas que decimos. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo superar los riesgos de nuestra furia interna. Dentro de nosotros hay algo que nos impide callarnos. Dentro de nosotros hay algo que quiere salir, que quiere explotar y que quiere desafiar lo desafiable. Ya estamos entonces en nuestra séptima serie, en nuestra séptima entrega de nuestra serie Soluciones Prácticas para Problemas Complejos. Y vamos a ver lo que dice entonces el libro de Santiago en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Vamos a empezar aquí. Lo que Santiago está hablando acerca de la lengua es fascinante, porque vas a darte cuenta que prácticamente en todos los libros del Nuevo Testamento, quien más dice acerca de las palabras, quien más dice acerca de la lengua es precisamente Santiago. Así que vale mucho la pena escuchar sus comentarios, escuchar lo que él tiene que decir. Primero, lo que nos está diciendo aquí es que sí, evidentemente amamos hablar. Y muchas de las veces es porque nos encanta la atención que eso representa. Queremos ser escuchados, queremos que se nos tome en cuenta, queremos ser apreciados por las cosas que decimos. Y Santiago nos advierte primeramente aquí que debemos cuidarnos de la tentación de no hacernos maestros de las cosas. No porque esté mal ser un maestro. De hecho, para aclarar primeramente, te debo decir que un maestro en los tiempos en los que Santiago está aquí hablando, no está hablando de un profesor en la escuela, no está hablando de una miss de kinder, no está hablando de un ingeniero que esté dando pues sus clases en la universidad. Está hablando de un líder de opinión. Está hablando de una persona que esparce sabiduría, aquella persona por la cual tú puedes preguntarle sobre un tema específico.
Si tienes alguna situación, algún problema o alguna ignorancia sobre un tema de la vida, pues vas a los maestros, vas a los sabios de ese tiempo. Entonces a este te está refiriendo, dice, no se hagan tanto muchos maestros. ¿Por qué? Porque a tanto nos encanta hablar que queremos ser escuchados como si nosotros supiéramos. Él dice aquí, si tú tratas de aparentar que tú sabes y te haces maestro como si supieras de algún tema que realmente no sabes, recibirás mayor condenación. Y esta condenación no se está refiriendo a un lugar de condena eterna. Lo que está refiriéndose es que seremos juzgados por las palabras que decimos. Y muchas veces aquellas personas que tratan de aparentar que saben de temas que realmente no saben, se encuentran o son encontrados falsos. Son encontrados personas que exageran puntos. Son encontrados personas que mienten sobre las cosas. Son encontrados personas que dicen inconveniencias o que nada más por tratar de aparentar que sí saben, se encuentran asegurando cosas que no deberían estar asegurando. ¿No has conocido personas así? Personas que nada más por no decir que no saben, nada más por no admitir que no están informados sobre el asunto, aseguran cualquier clase de barbaridad a pesar de saber todos que es mentira. Todos somos capaces de decir malinterpretaciones. Los proverbios antiguos decían que el que tiene boca se equivoca. Y muy probablemente tienen razón en la mayoría de las ocasiones. Tenemos que tener cuidado de no ser personas que quieran aparentar que son sabios cuando no lo somos. Santiago era un maestro de la iglesia de Jerusalén. Sabemos eso por toda la evidencia externa que hay sobre el autor de esta epístola. Por cierto, si no estuviste nuestra enseñanza acerca de quién fue Santiago, dejaremos el enlace en la descripción del video. Si nos estás viendo por YouTube, aparecerá por aquí arriba. Pero sabemos que Santiago era maestro. Entonces, no está mal ser maestro cuando tienes las herramientas para hacerlo. Pero cuando no sabes, es mucho mejor no serlo, porque dice allí, recibiremos mayor condenación. Seremos juzgados por las personas y seremos juzgados por Dios también. El problema es que nos encanta que las personas se piensen que sabemos. No sé si te has fijado, pero cuando llegan los tiempos del Mundial de Fútbol, hay muchas personas que tratan de aparentar que saben. De repente empiezan a aparecer personas que saben de estrategia, que saben de potencias mundiales, que saben acerca de qué jugador conviene más, en qué tipo de partido o en qué momento hacer los cambios y se molestan con el director técnico porque no hace los cambios que ellos creen saber que son mejor para el equipo. Cuando llegan los tiempos en los que las parejas del espectáculo se divorcian, de repente todos empiezan a opinar acerca del matrimonio y saben cómo llevar un matrimonio adecuado y dónde no debería dejarse ella y dónde no debería dejarse él y cómo arreglar un divorcio donde ambas partes salgan ganando. Cuando el hijo de un vecino cae en la cárcel, de repente empieza a haber voces diciendo que ellos saben cómo educar a los hijos, todo acerca de la crianza, todo acerca de la vulnerabilidad de los hijos y cómo los padres tienen la influencia sobre ellos. De repente empiezan a aparecer tantas voces diciendo saber sobre eso. De repente aparece el coronavirus y de manera impresionante todos saben de epidemiología, todos saben de estadística, todos saben de inmunología y todos tienen una opinión sobre el coronavirus. Cuando llegan las elecciones de gobierno, es impresionante cómo una gran multitud de personas de repente saben todo acerca de política exterior, saben todo acerca de vivienda, saben todo acerca de economía, de seguridad, de bienestar, de inclusión, de relaciones exteriores, de comercio internacional. De repente todo el mundo sabe sobre eso. A todos nos encanta tener la apariencia de saber. Nos da gusto esta idea de que los demás sepan que sabemos. Pero es precisamente lo que dice ahí Santiago lo que debería ayudarnos o debería advertirnos de no ser tan pantoches. Dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Muchas veces
precisamente por estar de parlanchines, terminamos ofendiendo a las personas. Terminamos ofendiendo a quienes no deberíamos ofender. Cuando estuvimos hablando acerca de cómo enfrentar las crisis en nuestra vida, estuvimos hablando acerca de lo que significa la palabra perfecto. Y la palabra perfecto significa una persona que es madura, que es completa, una persona que es saludable, que tiene control de sus emociones, que es madura. Y es precisamente nuevamente la palabra que ahora se refiere Santiago en estos mismos versos. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. ¿Qué está diciendo? Que si tú y yo somos capaces de hablar solamente las palabras que son oportunas, de hablar solamente las palabras que edifican, de hablar solamente las palabras que convienen, y no hablamos las que no convienen, las que ofenden, las que irritan, las que traen conflicto, seremos capaces de gobernar cualquier cosa en nuestra vida. El problema es que la mayoría de nosotros no somos así. Ya en el capítulo 1, cuando hablamos acerca de cómo aprender en medio de la confusión, todos vamos a dejar enlaces aquí en la descripción, todos van a aparecer aquí arriba, ¿sale? Pero cuando hablamos sobre eso, Santiago nos decía que una de las cosas que se evidencian cuando uno está aprendiendo acerca de la palabra de Dios es en la manera como nosotros hablamos. Y puso ese ejemplo acerca de dominar la lengua. Y yo les decía en aquella conferencia que Santiago hablaría sobre esto de manera mucho más profunda, y es precisamente aquí en el capítulo 3. Así que vamos a hablar acerca de 3 razones, bueno, en realidad hay muchas, pero solamente vamos a hablar de 3 razones por las cuales es importante dominar el poder de nuestra lengua y que nos van a ayudar a superar los riesgos que tenemos cuando sentimos que tenemos que hablar y la regamos. Así que vamos a empezar con el número 1. El número 1 nos dice que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras porque nuestras palabras pueden dirigir nuestro rumbo. Las palabras pueden dirigir nuestro rumbo. Se escucha muy sugestivo este punto número 1, pero piénsalo. El día de hoy estás viviendo la realidad de haber dicho que sí a algo o de haber dicho que no a algo. Estás experimentando la consecuencia de haberle dicho que sí a alguien o de haberle dicho que no a alguien. El día de hoy estás viviendo el resultado de haber dicho sí puedo o de haber dicho no puedo. El día de hoy, tu experiencia de vida es el resultado de haberte comprometido con alguien o de haber prometido algo o de haber asegurado algo, o de haber hablado algo, o de haberte callado y no haberlo dicho, y no haberte comprometido, y no haberte asegurado, y no haberlo prometido. El día de hoy estás viviendo el resultado de haber dicho, lo voy a hacer, me lo merezco. La realidad que tú estás viviendo el día de hoy es por haber dicho o no dicho esa grosería, o esa majadería, o esa insensatez. Nuestras palabras dirigen mucho de nuestro destino. No estoy hablando de pensamiento positivo. No estoy hablando acerca de la ley de atracción. Esta idea de que piensa siempre positivamente y que entonces las cosas, el universo va a conspirar para que entonces eso te suceda, eso no existe. Eso no es real. No estoy hablando de que si puedes declarar las cosas, si tú estás pensando positivamente y dices que las cosas van a suceder, que eso va a pasar. Eso no es cierto, eso no es verdad. Yo estoy hablando de cosas reales. Mira lo que dice Santiago a partir del versículo 3. Dice, he aquí, nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quisiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. Ve cómo lo expresa aquí Santiago. Él es fascinante en la comunicación y él nos da 2 ejemplos para entender cómo nuestra lengua de veras dirige nuestro rumbo. Primero está hablando acerca de los caballos. Tienes un semental de 800 kilos,
900 kilos, 1000 kilos, una tonelada de peso. Y antes de que digas, Marco, estás exagerando, ten cuidado con lo que dices, investigué. Hay caballos que pueden pesar más de una tonelada, pero hay caballos más pequeños, caballos, por ejemplo, de carreras. 450 kilogramos aproximadamente, 500 kilogramos, media tonelada, es un peso más o menos ideal. Entonces imagínate, tenemos un caballo de 450 kilogramos y luego tenemos un jinete. Y si es de carreras, tiene que ser un jinete delgadito, bajo de estatura, que no sobrepase los 45 kilogramos. Imagínate entonces eso. Tenemos un jinete de 45 kilogramos, pero que puede gobernar a un animal que pesa 10 veces su peso con una pequeña placa de metal adherida a una parte de la lengua de ese animal y puede gobernarlo completamente. Puede hacerlo girar hacia su derecha, puede hacerlo avanzar más rápido, puede hacerlo trotar, puede hacerlo hacer alguna suerte o puede simplemente detener su camino. Así es la lengua. La lengua es un pequeño miembro, tan pequeño entre todos los demás que parece entre nosotros insignificante, pero tiene un potencial enorme de hacernos avanzar o de detener nuestra vida, de complicar nuestra existencia o de girarla hacia un lado. La pregunta aquí sería, ¿nosotros somos capaces de gobernar ese miembro? Luego dice allí, hablando de otra forma, de un ejemplo mucho más preciso. Dice, mira también las naves, mira también los barcos. Los barcos en la antigüedad, por supuesto que no tienen mucho que ver con los barcos en la actualidad. Los barcos en la antigüedad eran embarcaciones más pequeñas. En los tiempos de Jesús, en los tiempos en los que Santiago está escribiendo, había barcos grandes, como de unos 20 metros de largo, 30 metros de largo, había 40 metros, algunos probablemente podían llegar a los 50 metros de largo y estos eran muy excepcionales, pero el día de hoy los barcos son otra cosa. Hoy en día existe un crucero de vacaciones llamado Harmony y hasta donde yo sé, este Harmony es el más grande de todos los cruceros hasta el día de hoy, o hasta el día que investigué. Este barco fue elaborado y se tardaron 40 meses en hacerlo. Este crucero tiene la capacidad de albergar 8,500 personas. 8,500 personas. Eso es más de lo que muchos estadios de fútbol de la primera división pueden albergar. Son más de 300 metros de largo. 300 metros de largo. Imagínate tú el Zócalo del Distrito Federal. Imagínate el Zócalo, no es un cuadrado perfecto, no es un cuadrado, pero su parte más larga mide 240 metros. Entonces imagínate un crucero que abarca el Zócalo capitalino. Tiene 72 metros de altura, 66 metros de ancho y es impresionante. El ancla pesa lo que pesan 10 autos. Entonces, un gran monstruo marino surcando los mares, pasando por toda tempestad de vientos, de mareas, y es gobernado, es dirigido por un pequeño timón, no más grande que la distancia que puede soportar los brazos. Aquí dice Santiago que la lengua es así. Puede gobernar nuestro destino, puede gobernar nuestra existencia, puede gobernar nuestra dirección. Una de las cosas que la Biblia enseña acerca de los planes es que deben expresarse en palabras. Fíjate, qué interesante esto. Quizá algún día vamos a hablar acerca de cómo hacer planes exitosos. ¿Sí? Si tú puedes ponerlo como una pregunta en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook, podemos responderla más rápido de lo que pensamos. Pero él nos dice que una de las claves para poder hacer planes exitosos es que podamos expresarlo con palabras. Porque puede ser que tú tengas ideas en tu cabeza acerca de lo que tú quieres hacer en tu vida. Pero cuando te pregunta a alguien, oye, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu siguiente paso? Y no puedes expresarlo en palabras coherentes o en palabras consistentes o en palabras convincentes, muy probablemente es porque no tienes en realidad muy claras las ideas en tu cabeza.
Tenemos que empezar a traducir nuestras ideas en palabras. Y cuando hagamos eso, empezaremos a tener planes mucho mayor exitosos que los planes que hemos tenido hasta el día de hoy. No estoy hablando, insisto, de pensamiento positivo. No, mira, aún si las cosas malas suceden, aún cuando tú pienses optimistamente. Y esto de que puedes estar declarando que vas a tener un auto y nada más porque lo estás diciendo, entonces eso se va a hacer realidad, no, no sucede así. Estoy hablando de cosas reales. Hay cosas que suceden en tu vida o que se facilitan en tu vida por las cosas que dices, ¿sí? Por la manera como lo expresas. Y hay cosas que se impiden en tu vida precisamente por lo mismo, por la manera como lo dices. Piensa en esto, aún después de este video. Piensa en todas aquellas cosas que fueron producidas en tu vida, que fueron hechas en tu vida porque hablaste a tiempo, o porque dijiste la palabra correcta, o que porque pudiste hablar de una manera adecuada. Y todas aquellas cosas que impediste en tu vida que sucedieran por no haberlo dicho, o por haberte callado demasiado tiempo, o por no haberlo expresado. Jóvenes así empiezan en las drogas. Bueno, y adultos también. Todo el consumo de drogas empieza con una palabra, con haber dicho sí. Carreras que se escogen de manera equivocada solamente por no saber, por no tener ideas claras y por no expresarlo bien con sus palabras. Mira, el hecho de personas de que haya todavía deserción escolar, de jóvenes que piensan que no pueden hacer algo, que no pueden estudiar, que no se les da la escuela, es el resultado de palabras que han sido metidas en su mente y que ahora ellos se los creen y que ahora ellos las dicen. ¿Quién te dice, amigo mío, que no puedes hacer algo? ¿Quién te dice que no puedes estudiar, que no se te da? Eso es algo tonto. Puedes hacerlo. Todos tienen la capacidad de hacerlo. Todos de alguna forma tendrían la capacidad de poder avanzar. Pero cuando nosotros decimos no, no puedo, aún si no decimos no quiero, nada más con el hecho de decir no puedo, entonces eso va a dirigir también tu destino. Cuando tú dices no puedo estudiar, cuando tú dices no puedo con este matrimonio, cuando tú dices no puedo con esta carrera, cuando tú dices no puedo con este trabajo, cuando dices no puedo con estas finanzas, entonces eso va a dirigir tu rumbo. Se dice que tanto el que dice no puedo como el que dice sí puedo, los dos tienen razón. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque puede dirigir nuestro rumbo, pero también puede destruir nuestras relaciones. Muchos problemas matrimoniales, muchos problemas con nuestros hijos, muchos problemas con nuestros padres son el resultado de las palabras que salen de nuestra boca. Mira lo que dice allí Santiago. Dice, he aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Vamos a dejarlo hasta allí. Ahorita continuamos sobre lo que dice Santiago. Pero quiero que te imagines entonces un gran bosque, un hermoso bosque, lleno de toda clase de animales y de frondosos árboles. Todo completamente vivo. Ahora imagínate todo ese bosque completamente destruido. Destruido por el fuego, arrasado, terminado. Se dificulta inclusive la respiración porque lo que respiras es toda esta contaminación en la existencia de ese lugar. Y ese bosque completamente acabado va a tardar años, décadas, probablemente siglos en volver a verse con la misma viveza, con la misma hermosura que tenía antes de ese fuego. Así son las palabras, dice. Así es nuestra lengua. Puede terminar con todo lo hermoso que es la vida. 1983, un gran incendio en Australia acabó con bosques con cerca de más de 1,000 kilómetros de extensión. Todo destruido, tierras, pueblo, ganado. 1910,
Un gran incendio que duró 2 días, fíjate nada más, 2 días. Acabó con más de 12,000 kilómetros cuadrados en Montana, Idaho y Washington. Arrasó con todo. Todo el pueblo quedó quemado. Más de 87 personas fueron muertas, la mayoría de ellos bomberos. 2020, este mismo año, los incendios en Oregon terminaron con lo que fue la peor catástrofe de Oregon. Y así podemos irnos incendio tras incendio y ver que todo lo que deja es destrucción. Mi pregunta es, ¿qué es lo que deja tu lengua qué deja de paso en tus relaciones? ¿Tu lengua edifica? ¿Tu lengua sana? ¿Tu lengua es árbol de vida? ¿O tu lengua también destruye como destruye los bosques, el fuego? Ahora, piensa en esto. Todos estos incendios, cualquiera de ellos, todos inician con pequeñas brasas ardiendo. Pequeñas brasas. No más significativas que pequeños detalles en un lugar seco. Así puede ser nuestra lengua. Pequeños detalles, pero llenos de frustración, llenos de miedo, llenos de ira, llenos de desprecio, pueden destruir las relaciones que más amas. Los chismes, por ejemplo, son pequeños, pero han acabado con carreras completas, han acabado con trabajos, han acabado con reputaciones, han acabado con gobiernos, han acabado con amistades. La lengua tiene mucho más poder de destrucción de lo que tú piensas si no aprendes a controlarlo. Una vez que las brasas están encendidas, el fuego empieza y es muy complicado controlarlo. Y toda esa belleza de la relación que tuviste puede tardar años o décadas en volverse a recuperar. ¿Cuántos fuegos has empezado tú? ¿Cuántos fuegos has empezado en tu familia? ¿Cuántos fuegos has empezado con tus padres? ¿Cuántos fuegos has empezado con tu esposa? Las chismes, las críticas, los pleitos, los celos, los juicios, todo empieza con pequeñas cosas. Aún los juicios. De eso hablaremos en 2 semanas, así que no te lo pierdas. Santiago dice que la lengua tiene un combustible que viene desde el mismísimo infierno. Obviamente no es literal, pero lo que está diciendo es que lo terrible de la lengua es algo que debemos tener cuidado. Muchos de nosotros somos como pirómanos verbales. Sin importar a quién te dirijas, sin importar lo que quieras decir, siempre estás provocando, siempre estás diciendo cosas que duelen, cosas que enfadan, cosas que nada más tienen el propósito de lastimar. Las palabras pueden provocar una reacción en cadena tremenda. Y no solamente porque el esposo llega todo enfadado y le habla mal a la esposa, y la esposa le habla mal a la hija mayor, y la hija mayor le habla mal a su hermano, el menor, y el hermano menor patea al perro por la frustración. No me refiero a una cadena así. Piensa nada más en que una pequeña declaración, solo una pequeña declaración en la radio de Gleiwitz, en esa zona entre Polonia y Alemania, de soldados alemanes que se vistieron como soldados polacos, ¿sí? Y que incitaron a tomar las armas en contra de Alemania. Una pequeña declaración en la radio, no más de 10 minutos, una pequeña declaración desencadenó la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 60 millones de personas. Más de 60 millones de personas por una declaración de no más de 10 minutos. Vamos a continuar con lo que dice ahí. Dice, porque toda la naturaleza de las bestias, y de las aves, y de las serpientes, y de seres de la mar, se doma, y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora está hablando acerca de los animales. Ya habló acerca del fuego, ahora está hablando acerca de los animales. Y nos está diciendo aquí que la humanidad tiene la capacidad
de domar animales y animales salvajes, ¿sí? Hay varios zoológicos, incluyendo parques recreativos, que nos admiramos porque pues tienen espectáculos donde vemos cómo se doma, cómo se amaestrea, cómo se domina, pues animales como las águilas, o como los delfines, o como los caballos, o como los elefantes, o como los perros, o las serpientes. Pero dice, el hombre es capaz de dominar muchos de esos animales, pero no es capaz de dominar jamás su lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado y que está llena de veneno mortal. Dominar la lengua, dominar las palabras, no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, no es una tarea ni siquiera que pueda ser posible del todo por las personas, por los humanos, por nosotros. Necesitamos ayuda externa, necesitamos un poder sobrenatural para dominar nuestra lengua, y de eso vamos a hablar unos minutos más adelante, así que no voy a detenerme en eso en este momento. Pero créeme, muchos problemas matrimoniales, muchos problemas con los hijos, muchos problemas con las empresas son provocados por el potencial, por esa furia interna de no querer callarse, de no dominar nuestra lengua, y hablamos cosas que ni siquiera deberíamos de hablar o que no serían los más convenientes en el momento. Nos encanta hablar, pero también nos encanta defendernos. Nos encanta retar a la gente, nos encanta no quedarnos callados, nos encanta no quedarnos con la furia adentro, nos encanta decir la última palabra. Esa es la razón por la cual, si un presidente llama a los mexicanos ladrones o violadores, lo que queremos es que nuestro presidente se defienda y provoque una guerra, porque nos encanta los problemas causados por la lengua. Entonces, la lengua puede dirigir nuestro rumbo y la lengua puede destruir nuestras relaciones, pero también la lengua puede descubrir nuestros razonamientos más profundos. Cuando estamos pasando por problemas, cuando estamos pasando por presión, cuando estamos pasando por dificultades, la lengua nos delata. La lengua revela lo que es nuestro verdadero carácter. ¿Quieres saber cómo es alguien? Observa lo que dice, observa cómo lo dice, observa su tema de conversación y ahí te darás cuenta el tipo de persona que es. Santiago lo dice de esta manera. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Vamos a detenernos también allí, en este momento. Cuando tú vas al doctor, después de que él llena datos en tu expediente y va a empezar a revisarte, casi todos lo primero que van a hacer es pedirte que abras la boca y que saques tu lengua. Quieren ver cómo es tu lengua, porque físicamente podemos revelar mucho de lo que hay interiormente por medio de nuestra lengua. Pero también espiritualmente podemos revelar mucho de lo que hay interiormente por medio de nuestra lengua. Dice aquí Santiago, de la misma boca, de una misma boca proceden bendición y maldición. El uso más digno, el uso más alto que podemos darle a nuestra boca es alabar a Dios, es glorificar a Dios. Y el uso más bajo, el uso más horrible, más perverso que podemos darle a nuestra boca es maldecir a Dios, a los hombres que, por cierto, son hechos a la semejanza de Dios. Los domingos estamos cantándole a Dios, estamos reconociendo su misericordia sobre nosotros, y en la tarde estamos diciendo improperios a las personas que también fueron creadas por el Dios que nosotros alabamos. Por un día decimos Dios te bendiga y por el otro día estamos maldiciéndoles. Hoy en día le decimos maldiciones a las groserías, ¿verdad? Decimos esas palabras majaderas son maldiciones, pero también las maldiciones abarcan una serie de palabras o de expresiones que tienen el propósito de dañar,
de dañar emocionalmente o dañar mentalmente. Te decía hace unos minutos que jóvenes a veces llegan a creer que no pueden en la escuela porque se les ha dicho que no pueden. Y porque eso llegan a creerlo de verdad y empiezan a actuar en base a lo que han sido educados. Si tú empiezas a criar un hijo haciéndole ver que es incompetente y le expresas todo lo incompetente que es y le dices que nunca hace las cosas bien y le dices que nunca va a poder satisfacer las demandas de un patrón, pues tarde o temprano va a actuar de esa manera, de la misma forma que si tú le convences de que él es competente y que si tú hablas con él de una forma adecuada. El punto es que tú en tu boca tienes la capacidad de edificar la vida de alguien o de maldecir la vida de alguien. Si no sabes decir algo bueno acerca de las personas, es mejor quedarse callado. Estas frases, decirle a alguien imbécil o decirle a alguien que no hace nada bien o decirle que siempre se equivoca o decirle que nunca está cuando se le necesita, todas esas cosas son terrenos espinosos que debemos ponerlos a pensar el daño que hacen. Pero también tenemos que ponernos a pensar en de dónde viene esto. ¿Por qué es tan difícil que controlar nuestra boca de tal forma que por un lado bendecimos, pero por otro lado maldecimos? ¿Por qué es que hacemos esto? Bueno, la respuesta está en lo que resta de ese versículo. Dice, echa alguna fuente por una misma abertura, agua dulce y amarga. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así, ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. Santiago nos da la respuesta. ¿Por qué es que podemos hablar bien de repente y mal de repente a una persona a la cual amamos? La razón es por lo que hay en la fuente. La razón es por lo que hay en el origen de esas palabras. La razón es por lo que hay, lo que precede a la lengua. No es, mira, la lengua puede estar mal, pero hay que preguntarnos por qué la lengua está mal. Y la razón por la que la lengua está mal es por lo que hay dentro de nosotros mismos, de nuestro corazón. Es la fuente de nuestras palabras. Mira, de todo lo que hay en el pozo, así se verá el agua del pozo. De lo que sea el árbol, así será el fruto. No existe en la naturaleza una fuente de agua que dé agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Hay variaciones en esto para que esto suceda, pero no al mismo tiempo. Y lo mismo sucede con los árboles. La higuera da higos, no da aceitunas. Y los olivos no dan higos, dan aceitunas. En nuestro ambiente podríamos decir que no puede salir de la planta de frijol, no pueden salir espinas. Y que de los nopales no pueden salir manzanas. De lo que tú eres, así es como lo vas a expresar. Entonces la pregunta es, ¿qué eres? ¿Quién eres? Jesús ya lo decía de esta forma. Del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mira, nos cuidamos mucho de las cosas que entran y debemos cuidarnos mucho de las cosas que entran en nuestro sistema, pero también hay que cuidarnos de las cosas que salen. Jesús está diciendo aquí que todos estos males de los que está hablando salen de la fuente, del corazón. Los malos pensamientos y los falsos testimonios y las blasfemias salen de nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿quién eres? La semana pasada, cuando estuvimos hablando acerca de cómo creer cuando todo es fingido, estuvimos hablando acerca de que podemos fingir muchas cosas, podemos falsificar muchas cosas en la vida, podemos falsificar amor,
podemos falsificar atención e inclusive podemos falsificar la fe. Pero tarde o temprano, la lengua revela el tipo de persona que somos. ¿No has visto personas que son así? Que dicen, bueno, no sé qué pasó, no sé qué me pasó, yo no soy así, yo no quería decir eso, lo dije, pero estaba totalmente fuera de lugar, yo no soy así. Bueno, según Santiago y según Jesús, muy probablemente sí seas así. Muy probablemente estás solamente diciendo lo que hay en tu corazón. Algunos son así, con palabras tan incendiarias y dicen, pues yo nada más dije la verdad. Y si les ofende la verdad, bueno, pues ni modo, oféndase con la verdad. Yo no me voy a callar porque yo digo lo que pienso. Mira, no hay nada de malo con expresar lo que piensas, pero la verdad tiene un propósito y la verdad tiene el propósito de restaurar. Si tú dices la verdad y las personas observan que el propósito de decirla es ofender, pues muy probablemente tú no deberías decir la verdad. Tú no eres el encargado de expresar esa verdad. La verdad tiene que ser expresada en amor para que pueda cumplir su propósito de restaurar. Te sorprenderías la cantidad de veces que las escrituras relacionan la verdad y el amor en la misma oración. La verdad sin amor es crueldad. La verdad sin amor es crueldad. El amor sin verdad es hipocresía. No significa que no debes hablar. Significa que debes saber cómo hablar para poder expresarlo de formas que puedan restaurar y no solamente ofender. Jesús no solamente habló así, él dijo en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 34, una pregunta y luego una expresión. Él dice, ¿cómo puedes hablar bien siendo malos? Es como lo que estaba diciendo Santiago. ¿Puede de una misma agua salir agua dulce y agua salada? Por supuesto que no. ¿Cómo puedes tú pensar que hablas bien, pero si eres malo por dentro? ¿Por qué? Dice Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen, o al menos de oídas, a Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un médico austriaco que desarrolló muchas de las teorías psicoanalíticas o probablemente la teoría psicoanalítica en forma de lo que hoy muchos psicólogos siguen. Durante su tiempo de estudio, él desarrolló una teoría que le llama la teoría del lapsus. Y básicamente lo que él está diciendo es que hay momentos en donde nosotros expresamos con palabras lo que en nuestra mente, en nuestro subconsciente está, aún si no hubiéramos querido decirla. Es cuando nosotros decimos, ay, me traicionó el subconsciente. ¿Has dicho tú alguna vez por esa frase? ¿Has escuchado a alguien que dice esa frase? Es que lo traicionó el subconsciente. Bueno, eso viene de la teoría de Sigmund Freud, este médico austriaco. Bueno, antes, 1800 años antes de que este hombre naciera, 1800 años antes de que este hombre naciera, Jesús ya lo había explicado. Allí en Mateo capítulo 12, versículo 34. Él dice que en el momento en que nosotros explotamos o si estamos en un problema o en una condición difícil para nosotros, si estamos bajo depresión, no podemos hablar bien siempre porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que hay en nuestra lengua es el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Si tenemos una lengua áspera, debe ser porque nuestro corazón está enojado. Si tenemos una lengua negativa, debe ser porque nuestro corazón es temeroso. Si tenemos una lengua que es exagerada, debe ser porque tenemos un corazón inquieto. O si tenemos una lengua jactanciosa, orgullosa, debe ser porque nuestro corazón es inseguro. Si tenemos una lengua sucia, debe ser porque nuestro corazón es impuro. Si tenemos una lengua criticona, es porque no tenemos un corazón amargado. Y de la misma forma, si tenemos una lengua que es animada, debe ser porque tenemos un corazón feliz. Si tenemos una lengua que dice cosas gentiles,
Debe ser porque nuestro corazón es amoroso. Y si te decimos cosas, si nuestra lengua habla verdad, debe ser porque nuestro corazón es honesto, es transparente. Cuando el doctor llega y te dice, saca tu lengua, vamos a ver cómo está, yo te preguntaría el día de hoy, ¿cómo está tu lengua hoy? Bien, Santiago utiliza el resto del capítulo 3 para expresarnos cómo es como podemos gobernar la lengua, cómo podemos relacionarnos con las personas sabiamente. Pero para poder hablar sobre el resto de este capítulo me llevaría como unos 40 minutos explicártelo bien. Como no quiero avanzar de manera precipitada, vamos a dejar hasta aquí este capítulo y vamos a dejar hasta aquí la expresión de Santiago. Sin embargo, no me gustaría que te fueras sin saber qué solución dice la Biblia a un problema tan serio o una circunstancia tan seria como la furia que está dentro de nosotros y que quiere solamente salir en palabras y convertirnos en el siguiente Lord o la siguiente Lady. Así que vamos a ver qué dice la Biblia sobre este tema y cómo controlar, cómo superar los riesgos de destruir nuestras relaciones o los riesgos de dirigir nuestro rumbo hacia caminos que no deseamos o los riesgos de descubrir más sobre lo que hay en nuestro corazón. Así que vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre eso. La primera cosa la vamos a ver en esta diapositiva y lo que debo tener es que debo pedir a Dios un corazón nuevo. Tiene lógica, es razonable. Si el problema está en nuestro corazón, no solamente en nuestra lengua, sino en nuestro corazón, es razonable que tenemos que cambiar de corazón. El problema es que no somos capaces, ningún humano es capaz de cambiarse el corazón. Ninguno puede cambiar el corazón de uno mismo ni cambiar el corazón de otra persona. Necesitamos que alguien nos ayude. ¿Te acuerdas que hace unos minutos te dije que necesitábamos ayuda sobrenatural para cambiar un mal que no puede ser refrenado como la lengua? Es aquí. Dios nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, lo siguiente. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Necesitamos que nuestro corazón sea sanitizado, sea purificado, sea transformado. Y ninguno de nosotros puede hacerlo por sus propios medios. Esto es completamente labor de Dios. David en el Salmo 51 decía, crea en mí, oh Dios, crea en mí un corazón limpio. David sabía que lo único que podía crear un corazón nuevo, un corazón limpio, era Dios. La solución no empieza en nosotros en el sentido de que podemos hacer algo. La solución empieza en Dios. Tenemos que pedir a Dios un corazón nuevo y Dios sabe hacer corazones nuevos. Dios sabe transformar corazones. Dios sabe dar nuevo espíritu en nuestro ser y quitar el corazón sucio y ponernos un corazón nuevo, adecuado, limpio, sanitizado, purificado. Lo ha hecho por miles de años y lo ha hecho con millones de personas. Lo puede hacer contigo, sin importar qué tan sucio, qué tan perverso, qué tan dañino sea tu corazón. Tú te ves en el espejo y dices, no puede ser, esto está mal, así soy y así me voy a morir. No, no tienes por qué morirte así. Dios puede cambiar tu corazón. Lo ha hecho con personas peores que tú, lo ha hecho con personas mejores que tú y sin embargo Él no hace discriminación porque Él puede cambiar el corazón de todos, puede cambiar el tuyo por medio de Jesucristo. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú no has dado a Él todo tu corazón, entonces necesitas hacerlo el día de hoy. Yo quisiera ayudarte, quisiera ilustrarte sobre esto. En el momento que tú veas este video y que tú quieras pedirle a Dios un corazón nuevo, yo quiero ayudarte. Escríbeme a iglesiadezacatecas@gmail.com, todo en minúscula, todo junto. Lo vamos a dejar en el enlace de este video, iglesiadezacatecas@gmail.com. Ponte en contacto conmigo que quiero servirte, quiero ayudarte
para que Dios te dé un corazón nuevo. No importa si ves este video decenas de años después de haberlo subido, comunícate, déjame ayudarte. Entonces, primera cosa, tienes que pedir a Dios un corazón nuevo. Segundo, debemos purificar nuestra mente. Hay una máxima en la informática y es que si metes basura, vas a sacar basura. ¿Sí? Si metes, vas a sacar. Si metes basura, vas a sacar basura. ¿Sí? Todo lo que metes en tu vida, en tu corazón, en tus pensamientos, eso es lo que vas a terminar sacando. Cuando ya Dios te ha dado un corazón nuevo, ahora debe haber un trabajo conjunto entre nosotros y Dios. Nuestra parte la vamos a ver como purificar nuestra mente. ¿Sí? Fíjate lo que dice Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay una virtud, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza en esto, pensar. Una vez que permites a tu mente y a tu corazón entrar los chismes, entrar las injusticias, entrar lo malicioso, entrar lo perverso, una vez que permites a tu mente entrar esto, tarde o temprano va a salir. Si te enfocas en lo que es verdadero, en lo que es puro, en lo que es justo, en lo que es amable, en lo que es virtuoso, si te enfocas en eso, eso va a terminar cambiando la manera como tú hablas. Por supuesto que escuchar estos conferencias y leer la palabra de Dios te va a ayudar enormemente. Pero eso es la parte que tú debes hacer. Te decía que hay un trabajo conjunto, hay una parte que le toca a Dios hacer pero no la va a hacer a menos de que tú estés dispuesto. Por eso debemos persistir en depender de Dios. Debemos persistir en depender de Dios. Santiago nos dice que la lengua es un mal que no puede ser refrenado. Así que es muy complicado cambiar de repente nuestros hábitos verbales, nuestra piromanía verbal. David lo entiende y fíjate lo que expresa en el Salmo 141, versículo 3. Dice, oh Dios, guarda mi boca. Oh Dios, guarda mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Un pastor que ya murió desde el siglo pasado llamado Swedlock Baxter decía que la prueba de que el Espíritu de Dios está en tu vida no es hablar una lengua desconocida. La prueba de que el Espíritu de Dios está en tu vida no es hablar una lengua desconocida, sino controlar la lengua que ya conoces. Tenemos que permitirle a Dios que Él nos ayude a controlar lo que decimos, a callar nuestra boca cuando no tenemos que hablar. No significa, insisto, en no hablar las cosas que se tienen que hablar, en no afrontar cuando se tiene que afrontar, pero decir la verdad, hay una forma de hacerlo, ¿sí? Lo vamos a ver la siguiente semana, pero lo que quiero que quede claro es que cuando tenemos las palabras en nuestra boca que van a dañar, que van a perjudicar, que van a destruir, tenemos que pedirle a Dios que nos guarde. Tú dices, no puedo dejar de mentir y tienes razón. Tú no puedes dejar de mentir. Necesitas que Dios te ayude a dejar de mentir. Tú dices, no puedo dejar de decir malas palabras y tienes razón. Tú no puedes dejar de decir malas palabras. Necesitas a Dios, que Dios te ayude a no decir malas palabras. Tú puedes decir, yo no puedo dejar de exagerar o de malinterpretar o de decir cosas inadecuadas. Y tienes razón. Tú no puedes dejar de decir estas cosas. Necesitas que el Espíritu de Dios te ayude a controlar lo que debe ser controlado. Es un trabajo conjunto, un trabajo conjunto. Finalmente te voy a decir la cuarta cosa que tenemos que hacer y es que debemos pensar antes de hablar. Muy sencillo, pero tan complicado de hacer. Debemos pensar antes de hablar. Ya en el capítulo 1 nos decía Santiago que Dios nos ha dado una boca y dos oídos.
para que aprendamos a escuchar el doble de lo que pensamos, de lo que hablamos, disculpa. Tenemos que pensar el doble de lo que hablamos. Y tenemos que pensar y considerar si lo que vamos a decir es beneficioso o es perjudicial. ¿Es adecuado o es inadecuado? ¿Ayuda o perjudica? ¿Beneficia o no? Es muy importante decirlo. Es muy importante expresarlo. Y es muy importante expresarlo bien. Hay que pensarlo antes de hablar. ¿Cómo está tu lengua el día de hoy? Si alguien hubiera grabado todas tus conversaciones, tus 30 conversaciones en promedio diarias, y las escucháramos todos el día de hoy, ¿te avergonzaría o te haría sentir orgulloso? Quizá el día de hoy necesitamos ir y pedirle perdón a aquella persona con la que explotamos, a aquella persona que le hemos dicho tan malas cosas, que le hemos maldecido o que le hemos dicho maneras inadecuadas de responder. Quizás sean nuestros hijos, que ellos ya no saben cómo vamos a responder, porque en un momento podemos hablarle con mucho cariño y en otro momento podemos hablarle con tanta furia, con tanto desprecio, que se impresionan cómo de una misma boca sale bendición y maldición. Si la lengua dirige nuestro rumbo, debemos cuidar lo que decimos. Si la lengua puede destruir nuestras relaciones, debemos cuidar lo que decimos. Si la lengua puede descubrir nuestros razonamientos más internos, debemos cuidar lo que decimos. Debemos entonces tener una estrategia donde pedimos a Dios un corazón nuevo, donde purificamos nuestros pensamientos, donde persistimos en depender de Dios para que Él nos guarde nuestra boca y debemos pensar lo que hablamos o pensar antes de hablar. Pero todo esto son apenas los pasos iniciales. Algunos todavía dirán, pues yo no creo que ofenda tanto. Yo creo que soy sabio con mis palabras. Yo creo que las demás personas son las que deberían cambiar. Es precisamente por eso que la siguiente semana estaremos hablando acerca de cómo purificar mis múltiples relaciones tóxicas. Este concepto de relaciones tóxicas se ha vuelto muy popular en la modernidad y casi siempre cuando se habla de eso, se dice que la solución es dejar a las relaciones tóxicas, pero no es cierto. Santiago ya, antes de que en los años 2000 empezara a publicarse libros sobre esto, ya había explicado cómo hacer, cómo tratar con personas tóxicas. Y él nos explica que la manera de tratarlos es purificar las relaciones. ¿Qué vas a hacer si tienes una relación tóxica con tu hijo? ¿O qué vas a hacer si la relación tóxica la tienes con tu esposo? ¿Crees que de veras la solución es abandonarlo todo? No. Santiago nos dice cómo purificar nuestras múltiples relaciones tóxicas, pero eso lo veremos la siguiente semana, el siguiente domingo, en nuestra serie de conferencias, soluciones prácticas para problemas complejos. Así que no te lo pierdas. Vamos a dejar los enlaces en los comentarios, en la descripción de estos videos. Y si tienes alguna pregunta, puedes hacerla en iglesiadezacatecas@gmail.com. Que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.